Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si eres nuevo o nueva, un fuerte abrazo y te doy una bienvenida enorme a este espacio donde exploramos el fascinante mundo del entretenimiento, desentrañamos secretos de las celebridades y por supuesto, nos divertimos muchísimo. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Me encanta tenerlos de vuelta. Hoy, amigos míos, tenemos algo realmente especial preparado. Ya saben, a mí me encanta sorprenderlos, y hoy no será la excepción. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el actor turco que nos ha robado el corazón a muchos con su talento, su carisma y su físico, no lo vamos a negar. Pero, ¿qué es lo que no sabíamos de él? ¿Qué secretos esconde este hombre que vemos en la pantalla? Bueno, pues hoy vamos a revelar un lado de Kerem Bürsin que quizás no conocías, un lado musical. Si escucharon bien, Kerem Bürsin, el actor, también es cantante. Y no se trata solo de un hobby o un intento, sino que hay evidencias, grabaciones y actuaciones que demuestran que este hombre tiene talento vocal y mucho. Así que prepárense para una inmersión profunda en el mundo musical de Kerem Bürsin. Vamos a explorar sus inicios, sus influencias, los proyectos en los que ha estado involucrado, y por supuesto vamos a escuchar su voz. Prepárense para ser sorprendidos porque yo personalmente me quedé boquiabierta cuando descubrí todo esto. Pero antes de que nos sumerjamos en el universo sonoro de Kerem, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este que tanto les gusta. Además, no se pierden nada. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Vamos a descubrir el lado secreto de Kerem Bürsin. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin, como muchos saben, nació en Estambul, Turquía, pero su vida ha sido un viaje constante alrededor del mundo. Creció en diferentes países, incluyendo Indonesia, Escocia y Estados Unidos. Esta diversidad cultural, sin duda, ha enriquecido su perspectiva y, creo yo, también ha influido en su gusto musical. Imaginen la cantidad de sonidos, ritmos y melodías a las que estuvo expuesto desde niño. Es como si el mundo entero fuera su escuela de música, y cada país, un nuevo capítulo en su formación. Su formación académica, como muchos saben, está ligada a la actuación. Estudió en Estados Unidos, específicamente en el Emerson College de Boston, donde se graduó en comunicación de marketing. Pero, como les decía, siempre hubo algo más en él, una conexión con la música. Si investigamos un poco, nos damos cuenta de que Kerem no solo se limitó a tomar clases de actuación, también se involucró en diferentes actividades artísticas, incluyendo música. Aquí es donde empezamos a vislumbrar esa faceta que hoy nos ocupa. No era solo un actor en formación, sino un artista en potencia, con una sed insaciable por explorar diferentes formas de expresión. Hay una anécdota muy interesante que encontré mientras investigaba para este vídeo. Parece ser que durante su etapa escolar, Kerem participó en musicales y obras de teatro, donde tuvo la oportunidad de cantar. Imaginen, Kerem Bürsin en un musical. ¡Qué maravilla! Y aunque no hay grabaciones profesionales de aquella época, las historias de quienes lo vieron en acción aseguran que su voz era sorprendente. Y sí, cuando digo sorprendente no me refiero a la típica frase de «ah, canta bien», sino a algo realmente especial. Según cuentan, tenía una voz con un timbre único, capaz de emocionar y de transmitir una gran variedad de emociones. Algunos incluso lo describen como un regalo natural, una voz que simplemente fluía con facilidad y que cautivaba a quienes la escuchaban. Lamentablemente, como dije, no tenemos evidencia en vídeo de esa época, pero la palabra de quienes estuvieron ahí es suficiente para despertar nuestra curiosidad y nuestra admiración. Pero bueno, la vida lo llevó por el camino de la actuación, un camino que lo llevó a la fama y al reconocimiento internacional. Sus primeros papeles fueron en producciones americanas, como en la película Sharktopus, y en algunas series de televisión. Poco a poco fue ganando reconocimiento, sobre todo entre el público latinoamericano, que rápidamente se enamoró de su talento y de su carisma. Sin embargo, la música siempre estuvo presente en su vida, como una llama que nunca se apagó por completo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque es en su trabajo como actor, donde la música resurgió con fuerza, demostrando que era mucho más que un simple interés pasajero. ¿Recuerdan la serie turca Love is in the Air o Sen Kalkam?
Esa serie que nos enamoró a todos, que nos hizo suspirar y soñar con el amor. Bueno, pues Kerem no solo interpretó a Serkan Bolat, el arquitecto más deseado del mundo, y no que también tuvo la oportunidad de demostrar su talento musical. Esta serie, que fue un fenómeno mundial, fue la plataforma perfecta para que Kerem mostrara al mundo su faceta musical. En la serie, Kerem interpretó algunas canciones, sobre todo en escenas románticas y emotivas. Y vaya que las interpretó. Hubo escenas donde lo vimos cantando y tocando la guitarra, y su voz. Dios mío, su voz. Era cálida, emotiva, con un timbre muy particular que te atrapaba por completo. Era como si la música fluyera directamente de su corazón, transmitiendo toda la pasión y la vulnerabilidad de su personaje. Y no solo cantaba, también se involucró en la producción musical de algunas escenas, lo que demuestra su interés y su conocimiento del tema. Esto nos da una idea de su compromiso y de su dedicación a este arte. No era simplemente un actor que cantaba, sino un artista que se involucraba en todos los aspectos de la creación musical. Pero eso no es todo. Después del éxito de Love is in the Air, Kerem continuó mostrando su faceta musical. Participó en diferentes eventos, conciertos y programas de televisión, donde tuvo la oportunidad de cantar y tocar en vivo. Y aquí es donde empezamos a descubrir la verdadera dimensión de su talento. La serie fue un escaparate, pero estas apariciones en vivo confirmaron que su talento musical era real y que estaba dispuesto a compartirlo con el mundo. En Internet podemos encontrar vídeos de Kerem cantando diferentes géneros musicales. Desde baladas románticas hasta canciones más movidas, Kerem demuestra una versatilidad vocal impresionante. Su voz tiene un rango amplio, una afinación impecable y una capacidad para transmitir emociones que te llega al alma. Y no solo eso, sino que también demuestra una gran facilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales, lo que indica su versatilidad y su capacidad de aprendizaje. Podemos verlo cantando en inglés, en turco, demostrando su fluidez en ambos idiomas, y su capacidad para conectar con el público independientemente del idioma. Y no solo eso. Kerem también compone sus propias canciones. Sí, amigos, Kerem es compositor. Aunque no hay mucha información al respecto, se sabe que ha escrito canciones para él y para otros artistas. Esto nos indica que no solo es un intérprete, sino también un creador, un artista completo. Esta faceta de compositor es muy importante, ya que demuestra su capacidad de expresión, su originalidad y su sensibilidad artística. Es la prueba de que la música no es solo un hobby, sino una pasión que lo impulsa a crear y a compartir su visión del mundo. Una de las cosas que más me llamó la atención es su influencia musical. Investigando un poco descubrí que Kerem es fan de artistas como John Mayer, Jason Mraz y Ed Sheeran. Y se nota. Su estilo musical está muy influenciado por estos cantantes, con un toque de pop, folk y soul. Tiene esa calidez y esa cercanía que caracterizan a los cantautores, pero con su propio sello personal. Pero al mismo tiempo Kerem ha logrado crear su propia identidad musical, con un estilo único y personal. No es una simple copia de sus ídolos, sino una reinterpretación de sus influencias, fusionadas con su propia personalidad y con su experiencia de vida. Escuchar a Kerem cantar es una experiencia realmente gratificante. Su voz es suave pero a la vez potente. Transmite mucha emoción y te hace sentir conectado con él. Además, su dominio del inglés, su fluidez y su acento simplemente enamoran. Es como si la música fuera su idioma materno, un idioma que domina a la perfección y que utiliza para comunicarse con el mundo. Pero ¿por qué no lo hemos visto más en el ámbito musical? Es una pregunta que muchos nos hacemos. La respuesta probablemente reside en sus compromisos laborales como actor. Su carrera en la actuación es muy demandante y es difícil compaginar ambos mundos. La industria del cine y la televisión exige mucho tiempo y dedicación, y es complicado encontrar el espacio para desarrollar una carrera musical paralela. Sin embargo, esperemos que en el futuro Kerem encuentre el tiempo y el espacio para desarrollar su carrera musical. Nos encantaría verlo en un concierto, en un álbum, o en lo que se proponga. Sería un placer para sus fans, y una gran oportunidad para que el mundo conozca su talento musical en su totalidad. Otro aspecto interesante es su imagen. Kerem Bürsin, como sabemos, es un hombre muy atractivo. Y esto, en el mundo del espectáculo, a veces puede ser un arma de doble filo. A veces, la gente tiende a centrarse en su apariencia física y a subestimar su talento. Pero en el caso de Kerem,
creo que su talento musical es innegable y que merece ser reconocido. La música es una forma de expresión que va más allá de la apariencia física. Es una forma de comunicar emociones, de transmitir experiencias, de conectar con el público a un nivel más profundo. Y Kerem, a través de su música, demuestra que tiene mucho más que ofrecer que solo su belleza. La música es una forma de expresión muy personal, muy íntima. Y Kerem, a través de su música, nos permite conocerlo mejor, descubrir su lado más sensible y humano. Y eso es algo que agradecemos mucho sus fans. Su música nos permite conectar con él de una manera diferente, ver su vulnerabilidad, su pasión, su creatividad. Y eso es algo que valoramos mucho. Es como si nos invitara a entrar en su mundo, a compartir sus sentimientos y sus experiencias. Además de cantar, Kerem también ha participado en proyectos musicales más allá de su carrera actoral. Ha colaborado con otros artistas, ha grabado canciones para bandas sonoras y ha demostrado que la música es una parte fundamental de su vida. Estas colaboraciones son una prueba más de su versatilidad y de su compromiso con la música. Demuestran su deseo de aprender, de crecer y de experimentar con diferentes estilos y géneros musicales. Y su participación en bandas sonoras demuestra que la música es una herramienta más para su expresión artística. Una de las colaboraciones más destacadas fue una canción que grabó para una película en la que participó. La canción, que no recuerdo el nombre exacto, fue un éxito en las listas de popularidad y recibió muy buenas críticas. Esto demuestra que Kerem no solo tiene talento, sino que también tiene el apoyo del público y de la crítica. El éxito de esta canción fue un reconocimiento a su talento musical y una prueba de que el público estaba dispuesto a aceptarlo como cantante. También es importante destacar su compromiso con causas sociales. Kerem utiliza su voz y su plataforma para promover diferentes causas y para generar conciencia sobre temas importantes. Y la música, para él, es una herramienta más para expresar sus ideas y para conectar con la gente. Su compromiso social es admirable y demuestra que es una persona que se preocupa por el mundo que lo rodea. Utiliza su fama y su influencia para hacer el bien, para generar conciencia y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Y la música, en este sentido, es una herramienta muy poderosa, ya que le permite llegar a un público más amplio y transmitir sus mensajes de manera más efectiva. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un artista completo, un músico talentoso y una persona comprometida con el mundo que lo rodea. Su faceta musical es un tesoro que merece ser descubierto y apreciado. Es un hombre que ha sabido combinar su talento actoral con su pasión por la música, creando así un universo artístico que nos cautiva y nos emociona. Su música es una ventana a su alma, una invitación a conocerlo mejor y a disfrutar de su talento en toda su dimensión. Y ahora, llegamos al final de este viaje por el mundo musical de Kerem Bürsin. Hemos explorado sus inicios, sus influencias, sus proyectos y, por supuesto, su increíble voz. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos descubierto que Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un cantante excepcional, un compositor creativo y un artista completo. Su música es una forma de expresión que nos permite conocerlo mejor y apreciar su lado más sensible y humano. Y creo que esta es la clave, la autenticidad. Kerem no se limita a cantar, se entrega por completo a la música, poniendo todo su corazón y su alma en cada canción. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Ya conocían la faceta musical de Kerem? ¿Cuál es su canción favorita? Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me interesa saber qué les pareció este descubrimiento, qué canciones les gustan más, y si les gustaría que Kerem explorara más su faceta musical. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es gratis. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido y a compartir mis descubrimientos con todos ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre habrá algo nuevo y emocionante que descubrir. Así que ya lo saben, suscríbanse, denle al me gusta, compartan y comenten. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y muchas gracias por ser parte de esta comunidad.